Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Cerca del tiempo de la Pascua, en plena primavera, se movilizaban las caravanas de peregrinos que se dirigían a la ciudad de Jerusalén para participar en la celebración anual de la Pascua, fiesta obligatoria para todos los varones mayores de 13 años. Y esta ocasión se nos presenta a Jesús, que estaba curando enfermos, y los peregrinos que se detuvieron a hacer una etapa en la parte noroeste del lago de Galilea fueron testigos de estos signos, y después de haber estado bastante tiempo con él, más de un día, en otra parte se nos dice que 3 días, la gente no tiene ya que comer, y Jesús multiplica 5 panes y 2 tortas de pescado seco, y con ellas satisface el hambre de todos esos que estaban siendo su auditorio expectante, que veían sus signos. Y después de haber multiplicado los panes, recogieron los sobrantes. Jesús hizo que sus discípulos se retiraran del lugar en la barca, porque estaban a punto de venir para proclamarlo rey, y así evitaba que los discípulos cayeran seducidos por la emoción de estas personas. Él se retiró a hacer oración, mientras que los discípulos navegaban hacia Cafarnaúm, y después se fue a alcanzarlos caminando sobre las aguas contra el viento, y cuando pensaban subirlo a la barca, llegaron al destino. A la mañana siguiente, los que habían recibido los panes multiplicados como alimento buscaron a Jesús, y al no encontrarlo, aprovecharon la llegada de unas barcas que venían del sur y se dirigieron un poco más al norte. Las barcas venían de Tiberíades, y ellos estaban o en Magdala o en Genezaret, y fueron hasta Cafarnaúm, donde interrogaron a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? Significaba: no te vimos a qué horas te fuiste o te viniste para acá. Pero Jesús les dijo otra respuesta: ustedes me buscan no porque han visto signos. No vieron como un signo el alimentarse milagrosamente con esos panes. Ellos querían comer, y Jesús los invitó a hacer la obra de Dios, que consiste en creer en su enviado, que es Jesús. Y entonces ellos le preguntaron qué signo hacía para creerle. Y recordando que les había dado pan multiplicado, le dijeron que Moisés les había dado a sus padres el pan del cielo. Él les dijo: no fue Moisés, fue mi Padre el que les dio el pan del cielo, y es el pan del cielo el que les va a dar, para que el que lo coma tenga vida eterna. Le pidieron de ese pan, y Jesús empezó a decirles que Él era ese pan. Y esto provocó dudas, pero Jesús
no se retractó. Por el contrario, reforzó lo que les había dicho. A ellos que ya habían murmurado porque les dijo que él les iba a dar a comer a su carne, su pan, era él mismo. ¿Qué les dijo? Mientras ellos discutían cómo es que éste nos puede dar a comer su carne, Jesús lo ratificó. Lo aseguro a ustedes que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo algo muy importante. En primer lugar, no ha retractado sus palabras, no ha dicho que no está hablando claramente de su propia carne. Por el contrario, les hace notar algo interesante. Menciona su carne y menciona su sangre. Esto hace referencia a los sacrificios que se hacían en el templo. Las víctimas de los sacrificios eran desangradas, separaban la carne de su sangre. Y según la ley, el beber la sangre o comer la carne de los animales estaba prohibido. Y por eso esto les parece escandaloso. Pero con lo que Jesús está diciendo, está informándoles que ellos van a participar de un alimento ofrecido en sacrificio. De lo contrario, si no comen esa carne de Jesús y no beben su sangre, no podrán tener vida, la vida divina que les ha ofrecido. En cambio, si alguno come la carne y bebe la sangre de Jesús, en ese momento tendrá vida eterna. Y les dice por qué. Porque la carne que Él les da es verdadera comida y verdadera bebida. Todo aquel que coma su carne y bebe su sangre, en el último día se ha resucitado por Jesús. Y las palabras que Jesús pronuncia son tan realistas. El que come mi carne y bebe mi sangre. Aquí hay una palabra que se refiere a comer masticando. Este verbo es usado para los leones cuando están consumiendo su víctima, que se escuchan los crujidos cuando mastican los huesos de sus presas. Es tan realista, no es solamente comer, es masticar con fuerza el cuerpo de Jesús. Y lo repite por lo menos 2 veces aquí. Pero el efecto de consumir la carne y la sangre de Jesús es el de un sacrificio de comunión. Cuando se ofrecía en el templo un sacrificio de comunión, una parte de la víctima la consumían los sacerdotes y otra parte se le entregaba a los oferentes, a quienes habían presentado esa víctima, y ese era un sacrificio de comunión entre el oferente y Dios. Pero Jesús va mucho más allá. Consumir su carne y su sangre hace que se unan el que consume la carne y la sangre de Jesús. Que Jesús esté dentro del creyente que consuma su carne. Hay una comunión que se va a realizar al comer el cuerpo de Cristo. De aquí la iglesia saca la enseñanza de la comunión. Porque es Jesús que lo ha dicho. Así como el Padre que lo envió posee la vida, así también el Hijo posee la vida y vive por el Padre, y el que coma del cuerpo y la sangre de Jesús vivirá la vida divina por Jesús. Y este Jesús les dice ahora, este es el pan bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres porque murieron. Este pan va a dar la vida eterna, van a vivir para siempre, pero es el cuerpo y la sangre de Jesús. No lo dice simbólicamente. Repite insistente el verbo masticar mi carne. Y estas palabras Jesús las pronunció en un lugar concreto. No solo se dice que en Cafarnaúm, las pronunció en la sinagoga. Y esto nos dice que fue durante una celebración sabatina en la que Jesús enseñó la necesidad de consumir su carne y su sangre como víctima del sacrificio
para tener la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.